Momento damos paso a la conferencia titulada El amparo judicial, que será disertada por el doctor José Barragán Barragán, de quien se leerá su síntesis curricular. Nació en el municipio de Quitupan, en el estado de Jalisco. Estudió la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de Valencia, España, en donde obtuvo también el grado de doctor en Derecho. Ha sido investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor de la Universidad de Guadalajara. Es autor de diversos libros de Derecho Constitucional, Historia del Derecho y Juicios de Amparo. Demos la bienvenida al doctor José Barragán Barragán. Asimismo, lo acompaña la magistrada Erika Isela Castillo Vega, en su carácter de moderadora y a quien cedemos el uso de la palabra. Gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Sé que ha sido una jornada larga, pero merece la pena. Les doy la bienvenida a este auditorio Barrera Graf y en nombre del presidente del Poder Judicial del Estado de México, el doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, le doy la más cordial bienvenida a este ponente de talla internacional, el doctor José Barragán Barragán. Y por supuesto, también agradezco a todas aquellas personas que a través de redes han seguido de manera permanente el desarrollo de este gran congreso de federalismo judicial. Empezaré diciendo que don José Barragán es un historiador del constitucionalismo mexicano. Tiene un profundo conocimiento del tema y ello queda patente con la gran producción literaria que ha llevado a cabo en su larga carrera como académico y como investigador. Pertenece a la primera generación a la que don Jaime Arenal llamó Escuela Mexicana de Historiadores del Derecho. Son grandes sus aportaciones en la historiografía jurídica nacional y se enfocan principalmente en el análisis, en el estudio de cuáles son las raíces del federalismo mexicano. En este sentido, cabe destacar que don José Barragán tiene o mantiene una posición muy cercana con otros juristas también reconocidos como Felipe Tena Ramírez, como Elisur Arteaga Nava, en donde se afirma que el federalismo es una forma de gobierno, pues concede mayor peso a los hechos históricos, a los textos constitucionales mexicanos, de donde podemos advertir que el federalismo es un principio creado para distribuir el poder político de manera eficaz. Destaca también la tesis respecto de cómo nace el federalismo. Si no me deja mentir, aquí don José, nos remontamos al plan de Casamata, en virtud del cual algunas delegaciones provinciales en autodeterminación establecen reconocerse como estados libres y soberanos, pero reconocen también la existencia o estar sometidos a una república federal. Naturalmente, debemos destacar todos aquellos estudios y argumentos que ha realizado don José Barragán Barragán en torno al federalismo judicial. Aquí es en donde encontramos el punto de partida hacia la ponencia que escucharemos. Don José, le cedo el uso de la voz sin mayor preámbulo. Por favor, siéntase bienvenido, siéntase entre amigos y pondremos especial atención en la ponencia a la que me cambié el nombre, déjenme les digo, porque la ponencia original era el amparo judicial. Y dígame, por favor, de viva voz, ¿cuál será el nombre de nuestra ponencia, don José? En realidad es el mismo título, amparo judicial, pero examinado desde el punto de vista que es muy personal y del cual voy a tener el gusto de hablar de él. Los inconvenientes de la aplicación y práctica de los juicios de amparo en materia judicial. Y mi propuesta la voy a decir desde ahora
pues es hacia la desaparición total y absoluta, si puede ser desde ahora académicamente, mejor que mañana, de los amparos en materia judicial. Bueno, esto dicho, mi querida maestra, que le agradezco las palabras tan afectuosas que ha tenido a bien decir de mi persona, de varios de mis escritos, y agradecerles a ustedes que están aquí presentes, lo mismo que a los organizadores de este importantísimo evento. Me gustaría a mí pasar al podio ahí, porque me voy a poner menos nervioso, para hacerles la exposición de mi tema. Esta es su casa, don José. Por favor, háganos el honor. Bien, también he de comentarles que a petición de don José Barragán se incorpora también al desarrollo de esta conferencia el maestro Rafael Caballero Hernández, quien auxiliará al doctor en el desarrollo de la misma. Démosle una calurosa bienvenida, por favor. Pues bien, agradeciéndoles de mano la presencia de todos ustedes aquí, a los organizadores, quisiera yo entrar en la exposición de mi tema. Creo yo que a lo largo de los días que llevan, de las conferencias verdaderamente extraordinarias, expuestas por mis compañeros, varios de mis compañeros de investigaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas, por algunos alumnos inclusive de su servidor. Yo tengo 80 años cumplidos, y que les ha tocado exponerles a ustedes, porque yo conozco la obra de los expositores, las partes más hermosas del juicio de amparo, las partes positivas, y eso hay que decirlo. Es conveniente y oportuno y hablar de estos planteamientos hermosos de los juicios de amparo. Sí, se vale, sí. Y a mí pues me han invitado también, lo que agradezco, pero me siento que debo de hablarles yo pues de los contratiempos que ha traído el juicio de amparo. ¿Qué contratiempos tiene? Entonces voy a ir entrando yo a mi tema propiamente, y voy primero a crearles un contexto de antecedentes de los juicios de amparo, porque nos falta estudiar esa parte. Y entonces, en esta primera parte de mi exposición, es una reflexión a tratar de revisar con el estudio de nuevas fuentes de información los orígenes de los juicios de amparo. La mayoría de los textos que ustedes tienen a la mano le dicen que es creación de don Mariano Otero, un compatriota allá de Jalisco, un excelente hombre como persona, como académico, como político. Don Mariano Otero, muy jovencito, fallece a una edad muy temprana, tiene una gran obra, etcétera. Se dice que él es uno de los autores. Se menciona también a Crescencio Rejón, un hombre talentoso, originario de Yucatán, que trabaja también los temas ya cercanos hacia la discusión del acta de reformas del acta constitutiva, reformas al acta constitutiva del 31 de enero de 1824, reformas a la Constitución también, que complementa el acta del 4 de octubre de 1824. Por eso se llama acta de reformas, y la aprueban en 1847. Y ahí aparece ya, digamos, la incorporación a un texto de máximo nivel constitucional, el amparo, los juicios de amparo. Y ahí se incorporan a través del voto particular que emite en esta Asamblea Constituyente Mariano Otero, y se aprueba sobre ese voto particular. De manera que les habrán hablado de toda esta materia, es muy hermosa, pero hay que abundar en la investigación, y es una invitación a revisar esos antecedentes. ¿Por qué?
porque en ese periodo de a mediados del siglo XIX están en vigor las 7 partidas en México y las están aplicando tanto el Poder Judicial de la Federación como el Poder Judicial de cada uno de los estados. Hay expedientes sobre ese particular, en donde los jueces del estado de Jalisco, por ejemplo, que su servidor ha trabajado, dicen, conociendo de interdictos posesorios regulados por las 7 partidas, dicen, se ampara y se protege a fulano de tal, aplicando las 7 partidas. Y al mismo tiempo se encuentran con expedientes judiciales de la Federación que aún estando en vigor ya el juicio de amparo, porque su primera ley está en la Constitución de 1857, su primera ley reglamentaria es de 1861. Están aplicando, por un lado, el amparo con fundamento en la primera ley reglamentaria, y por el otro lado también les toca decir y aplicar las 7 partidas. ¿Por qué? Pues porque son interdictos posesorios. Bien, para esta remisión es una invitación a leer más de 120 leyes que están en la tercera partida, ¿sí?, reguladoras de 4 excelentes, ¿sí?, juicios de amparo. 4 excelentes juicios de amparo. Y su servidor ha trabajado ese tema en este librito, únicamente para recordar pues que ahí están más de 120 leyes regulando los juicios de amparo. Ahí está el amparo casación, ahí está el amparo para pedir directamente al rey, son recursos extraordinarios todos, se presentan ante un juez, el más cercano al domicilio del agraviado, y el juez tiene la obligación de remitirlo directamente a las altas magistraturas del imperio, ¿sí?, que son los que van a resolver a nombre del rey este tipo de recursos. Entonces está el amparo directo para pedir una merced, una protección. Merced es merced es una dádiva, algo que yo solicito que me regale el rey. ¿Y qué puede ser? Pues que me perdone la condena que tengo de pena de muerte, me la sustituya por otra. Esa es merced. Y está el amparo casación, y hay otros amparos, otro tipo de amparo para los menores de edad, y menor de edad pues es el que tiene en materia civil, es menor de 25 años, y puede solicitar un amparo directo al rey para que si le han hecho una mala administración de los bienes que ha heredado en esa minoría de edad, se reponga completamente los procesos en que se hayan expresado esos agravios para poder darle la oportunidad al agraviado de restituirle en todos sus bienes. Entonces, menor de edad, 25 años. Menor de edad en materia penal, 10 años. ¿Qué dice la partida respecto de la menoría de edad de 10 años en materia penal? Dice que el niño de 10 años ya tiene conocimiento de lo que haces. Si utiliza un instrumento punzo cortante para hacer daño a un tercero, pues ya sabe que está causando daño. ¿Y merece ser castigado? Sí, merece ser castigado. Entonces, un menor de edad en materia penal que se sienta agraviado por una disposición gubernativa de un juez o de cualquier otra autoridad que le esté causando esa molestia, la palabra molestia es muy hermosa, pueda ampararse, solicitar amparo. En materia civil, les decía, pues es hasta los 25. Entonces hay 4 recursos de amparo hermosos. Varios de ellos, como el amparo directo, como el amparo casación, pues están en vigor. Y les repito, se estuvieron aplicando en eso. Es una invitación a leer los archivos judiciales, federales y estatales, y a leer pues las 7 partidas.
Yo puedo decir una tontería, asegurándoles a ustedes que en algunas de estas mismas materias siguen en vigor porque nunca se han derogado las 7 partidas. Y de acuerdo al principio de lo que los franceses llaman la Constitución Civil, le llaman Constitución Civil al Código Civil. Constitución Civil del Estado de México es su Código Civil. Constitución Civil del Estado de Jalisco pues es su Código Civil. ¿Por qué? Porque ahí están los derechos que la Corte actual llama derechos de la intimidad, derechos de la personalidad. Ahí están. Y por eso los franceses le llaman Constitución Civil. Bueno, bajo este sentido, los invito, insisto, en ir revisando. Son estudiantes, la mayoría de quienes nos están escuchando son profesores también, están haciendo sus maestrías, sus doctorados, están interesados en el tema, y es una invitación a conocer mejor nuestros juicios de amparo. Bien, bajo este sentido, también como un referente y antecedente, se empieza a aplicar el juicio de amparo por los tribunales federales, como estaba indicado en la Constitución de 1857 y desde el Acta de Reformas, y bajo ese aspecto el Congreso de la Unión regula lo que conocemos como Primera Ley de Amparo, 1861. Entonces, en la aplicación en 1868 de esa reglamentación, se produce, digamos, un exhorto que hace el Estado de Durango a la Presidencia de la República, solicitando la detención del general Canto, porque hay en su contra iniciado un juicio de asesinato en agravio de un compañero de armas, otro general, y entonces lo están requiriendo los tribunales de este estado. El general Canto solicita amparo y protección. Le dan el amparo y protección un juez federal de primera instancia. Y entonces ahí entra el conflicto. Es el primer amparo en materia judicial. ¿Quién protesta? El gobierno federal. ¿Por qué? Porque ordena detener al general, le ordena para que sea puesto bajo la jurisdicción del juez que lo está requiriendo. Es un exhorto. Y entonces el gobierno federal, el secretario de la ramo de la justicia, el secretario de Gobernación también lo acompaña, dice: no es posible que un juez, un juez tenga facultad alguna para impedir la eficacia pues de una orden del Ejecutivo Federal. No puede ser eso posible. Y realmente entra en crisis esa relación Ejecutivo-Poder Judicial, a tal grado de que se inicia inmediatamente una reforma en contra no en contra, para sustituir la Ley de Amparo de 1861. Y la iniciativa claramente dice, en el artículo 8º del proyecto, y se mantiene como tal en su texto definitivo, dice: quedan suspendidos los juicios de amparo en materia judicial. Y ese es mi tema. Ahora, ¿por qué quedan suspendidos? Por una serie de consideraciones que se emiten en ese debate. Y yo le pediría a mi querido compañero y amigo que nos va a ayudar en esta exposición, que nos haga el favor de leer 2 pasajes en donde encuentra su servidor la mejor fundamentación
de por qué deben ser suprimidos los amparos judiciales tanto en materia local como en materia federal. Y ese es el centro de mi exposición. Esas son, digamos, pues los extremos, los detalles de mi comunicación, de mi exposición ante ustedes, insisto, porque no son palabras mías, no es una propuesta de su servidor José Barragán, para nada. Son razonamientos de estos abogados que, eso sí, a través de estos comentarios de su servidor y de la lectura que nos van a escuchar ustedes inmediatamente, invitan a la reflexión, y cada uno de ustedes se formará su propia opinión, como lo he hecho yo a lo largo de, pues, qué sé yo, un montón de años que vengo estudiando esta materia. Muy bien, la fuente de lo que van a leer ustedes se encuentra en un libro publicado de su servidor. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM tuvo a bien publicarme algunos documentos para la historia de los juicios de amparo, algunos digamos procesos de discusión, que es una información parlamentaria del proceso de la aprobación de la primera ley de amparo. Otro libro, proceso de formación de la segunda ley de amparo de 1869, que es de donde salen estos comentarios, estas intervenciones de dos grandes diputados, uno jalisciense, Vaz Valente, y otro de donde es nuestro querido compañero de aquí, de Campeche, Rafael Donde. Se me estaba olvidando, querido amigo, el estado de donde tú eres originario, Rafael Donde. Entonces, entra la lectura de estos dos grandes diputados. Por favor, doctor. Me permito leer las palabras del diputado por Jalisco, Vaz Valente. Yo creo que debe suprimirse o debe prevenir que no se admitan los juicios de amparo contra las sentencias de los tribunales de la República. No se puede suponer que los legisladores del 57 quisieran conceder amparo contra las sentencias de los tribunales, porque no es necesario y porque esto perjudicaría a los intereses públicos y privados. No es necesario porque sin el nombre de amparo, ese recurso existe perfectamente asegurado en nuestro derecho común. Ese juicio de amparo está establecido desde el patriarcado. Perfeccionar. Por favor, don Rafael, si me permites, haría un comentario. Fíjense bien lo que dice. Esos amparos están ya, se han puesto en práctica, en mis palabras, desde, como dice mi querido amigo, desde el patriarcado. Desde el patriarcado. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo ha entendido su servidor y cómo lo entienden en ese debate? Significa que el sistema de impartición de justicia, de administración de justicia, ha sido desde siempre un sistema de amparo y de protección. Ha sido desde siempre un sistema para que los particulares puedan acudir a los tribunales a exigir, porque es una demanda, tienen el derecho de acceder a los tribunales, como pues ahora nos dice el artículo 17, y exigir de ellos el reconocimiento de un derecho humano mío, y que se averigüe y el juez verifique que yo, como agraviado o demandante, estoy pidiéndole reconozca mi titularidad, y además le estoy pidiendo que ponga en paz a la otra parte para que no me lo esté reclamando y me deje disfrutar en paz y en plenitud ese derecho. Generalizando mi comentario, no ha habido nunca, no hay en este momento, no habrá mañana ninguna pretensión jurídica que no tenga por objeto la demanda de reconocimiento de un interés jurídico legítimo relacionado con un derecho que me están a mí o que yo estoy solicitando que sea reconocido y protegido. Tampoco
ha habido ni habrá nunca la petición de que me dejen disfrutar ese derecho en plenitud y me mantengan en paz a la otra parte. Entonces, si ya el sistema de impartición de justicia es un sistema de protección y derecho, ¿para qué quieren los juicios de amparo? Primera conclusión. Por favor. Hay otras cosas igualmente interesantes que les van a leer ahora. Perfeccionadas las sociedades, ese recurso se perfeccionó con las instancias. Esas son garantías a favor del individuo y además de la primera, segunda y tercera instancia, quedan aún la responsabilidad y el juicio de nulidad. Si se quieren dar más garantías, se llega al absurdo, pues tendríamos una instancia más y para todos los accidentes de un juicio, lo cual no quiere la Constitución, que expresamente previene que no haya más que 3 instancias en un juicio. Perdón, de nuevo la interrupción. Quiero que nos sintamos todos a gusto. Nos estamos aquí medio interrumpiendo, pero es una invitación a meditar, a reflexionar con mucha calma. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Porque es la voz de Valente. Nos está diciendo, y en complemento de lo que yo les expuse hace un momentito, que la primera instancia o apelación también es una instancia de amparo y de protección. Eso nos está diciendo. Y que porque se perfeccionaron esos sistemas de impartición de justicia, acuérdense que el rey Salomón nada más resolvió el caso que conocemos de él en una instancia y en un instante. Las 2 madres que acuden a él, a pedirle la solución de su conflicto, ¿qué es lo que le piden? ¿Sí? Que el rey Salomón le reconozca, a las 2 lo están pidiendo al mismo tiempo, la titularidad del derecho sobre la criaturita, lo que quieran que ustedes piensen que ese derecho o en qué consista. ¿Sí? Se lo están pidiendo al juez, al mejor juez según la Biblia, el más sabio de todos, porque el Señor le dio ese don de la sabiduría. Entonces, el juez resolvió el caso y lo resolvió bien. Perfeccionado el sistema, nos dice Basi Valente, vino la primera instancia, que es ya de amparo y protección, y vino la segunda instancia, que es también de amparo y protección, y vino la tercera instancia, que es para exigirle al juez que haya violado mandato expreso de norma o de la Constitución que ordena el proceso, cómo se debe de llevar a cabo el proceso, y por eso viene la primera instancia y la segunda. El agraviado puede ir a solicitar la responsabilidad de ese juez. Ojo, esto desde antiguo. En el derecho actual, el artículo 225 impone también responsabilidad al mismo juez si en la primera instancia le dicen se protege y se ampara al quejoso porque el juez violó la ley, ¿sí? Y si me voy a la segunda, en este caso a la Suprema Corte, porque la Constitución del 17 nada más establece 2 instancias, ¿sí? La tercera es de responsabilidad y también se viola mi derecho, yo puedo exigirle a la resolución de la Corte, le puedo exigir a quien haya fallado en contra de mi agravio, que le abran juicio de responsabilidad por violación de ley expresa, artículo 225, actualmente en vigor. Con todo cariño y respeto, desde la reforma del 22 de mayo de 1900, firmada por Porfirio Díaz, a la fecha, nunca, y como se puede decir vulgarmente, nunca es nunca, que yo sepa, ningún ministerio público ha pedido responsabilidad de los jueces que han violado
en agravio de los quejosos estas determinaciones, en la primera, en la segunda instancia. Nunca ha habido por parte de los superiores que revisan las resoluciones de sus inmediatamente subordinados y que son los únicos que pueden revisar las resoluciones judiciales. Las de primera instancia pues la revisa el de la segunda, y el de la segunda la va a revisar, si es de la misma corte, otra sala diferente a la que haya conocido. ¿Ya? Entonces, nunca se ha hecho una demanda de castigo de esos jueces. ¿En qué hemos convertido el amparo? En la fosa más profunda, más ancha, ¿sí?, más inconmensurable de corrupción. Lamento mucho decirlo, me duele a mí más que lo que ustedes se pueden imaginar. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos dice el diputado jalisciense Basi Valente. Por favor, ¿qué nos dice ahora don Rafael Donde sobre este mismo tema? Me permito leer las palabras de Rafael Donde. Los tribunales no han sido desde la época más remota más que una institución de amparo a favor de los derechos legítimos. Esta es hoy también su misión y la ejercen aplicando con rectitud la ley escrita en cada controversia que ante ellos se suscita. Reconocido el carácter propio de las funciones judiciales, no es verdad que se encuentra absurda y chocando con el sentido común la idea de amparar en contra del poder amparador y establecer al efecto un tribunal que proteja al ciudadano contra el tribunal a quien acudió demandando protección. Si tal necesidad existe, lo que ocurre consultar no es un contrapeso a esa autoridad, sino convenir en que contraría su institución y que oprime al individuo en vez de defenderlo, y no viene a ser sino un tribunal mal organizado, compuesto de magistrados prevaricadores o sujeto a leyes contrarias al bien común. Refórmese en ese caso lo uno y lo otro, pero no se establezca la apelación a otro poder jurisdiccional diverso, porque también habrá que admitirse la probabilidad de que éste abuse, y será indispensable ir estableciendo una gradación de tribunales hasta el infinito. El remedio de los vicios de la judicatura no se encontrará principalmente en la serie de revisiones a que sus fallos estén sometidos. Establezcase una perfecta organización judicial, promúlguese una legislación uniforme y codificada, sencilla y en consonancia con el espíritu de la época. Ahí acaba la cita, perdón. Bien, si ustedes se dan cuenta y reflexionan sobre lo que acaban ustedes de escuchar, es una argumentación excepcionalmente apegada a derecho. Es una argumentación expresada con una claridad de mente extraordinaria. Y yo soy el primero en aceptar esa excelencia de las palabras tanto de Valente como ahora de Rafael Donde. Y nada más nos queda que nosotros las meditemos, ¿sí? Entonces, no a los juicios de amparo. Si la justicia local obra mal, refórmenla. Si la justicia ordinaria trabaja mal, viola la ley, hagan la reforma que corresponda. Si va a prevalecer la intervención federal, que se suprima la jurisdicción local. Son palabras de ellos, no de su servidor José Barragán. No, yo no puedo decir eso, porque ni soy diputado, ni tengo la autoridad, soy un comentarista aquí ante ustedes, nada más. ¿Sí? Entonces, que nos quede claro ese aspecto. Ahora sí, permítanme pasar a complementar mi exposición y espero que me llamen la atención si me voy pasando, por si usted, querida maestra, quiere interrumpirme porque voy llegando al término y quiere dar un espacio de preguntas y respuestas,
lo puede hacer con toda confianza. Miren. Doctor, ¿quiere que lea el último párrafo de... Bien, sí, claro, se vale. Sí. Las entidades federativas han tenido que abdicar de su soberanía en lo que concierne a la administración y someterse a la más absoluta y rigurosa centralización, la más odiosa y abrumadora de todas, porque reserva a los poderes federales, Suprema Corte, dispensar la justicia, que es la necesidad de cada momento y que viene a constituir el pan cotidiano de los pueblos de justicia. ¿Qué queda de positivo a la justicia de los estados? ¿No es más cuerdo suprimir los tribunales locales y dejar solo que los de la Unión decidan todos los litigios? Conveniente es que los tribunales locales sean independientes y tengan un poder no restringido por la justicia federal para administrar justicia. Pero no por esto dejaremos en sus manos absolutas la interpretación y la explicación de la ley constitucional o de garantías o de las generales de la Unión, porque sería quebrantar el lazo federativo. Muchas gracias, me da gusto que me hayas corregido, porque son más hermosas y desde luego de mayor valor lo que acaban ustedes de escuchar que mi comentario, que trata de hacer pues eso, un comentario apegado a lo que ella dice, pero no sustitutivo. Bien, con este contexto, permítanme decirles, como complemento de mi exposición, algunas consideraciones sobre lo que es la actual Suprema Corte de Justicia y lo que es y ha venido siendo desde décadas, dice la Corte, el sistema de conocimiento, incluidos los amparos en esa materia, materia de prisión preventiva oficiosa, en donde se han producido miles de juicios de amparo. Pero para que entiendan bien esta resolución que yo quiero comentar, permítanme dedicarle unos minutos, pero me pueden interrumpir si me paso de tiempo, porque es muy extensa la problemática que ha creado la actual Corte. Su servidor la tiene bien estudiada con otros amigos y alumnos. Hay libros suficientes como para enterarse bien de esto. Yo les voy a hacer un brevísimo resumen. Miren, la Corte actual es una Corte ilegítima, de entrada. Su servidor lo expresó desde ese mismo año de su creación. Es decir, no hay en la Constitución un fundamento para que un poder, Ernesto Zedillo, le quite la cabeza a otro poder. Así de sencillo. Ernesto Zedillo, por un decreto del 31 de enero, de diciembre de 1994, le corta la cabeza a la Suprema Corte anterior, la desaparece y crea una nueva, con una composición nueva. Bueno, está ahí, sigue funcionando, bueno, pero es ilegítima. Con todo respeto, y esa sí es una opinión de su servidor. En segundo lugar, ¿por qué la Suprema Corte se autoproclama, se autocalifica, se autodenomina y se autoconstituye? Porque opera como Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Quiero decirles, para empezar, que todo el sistema de impartición de justicia local y federal, todo está regulado por la Constitución General y en consecuencia todo es constitucional. Todos sus jueces son constitucionales, todos, locales y federales. Todos sus tribunales, incluida la Suprema Corte, son tribunales constitucionales. ¿Por qué? Porque juran guardar y hacer guardar la Constitución, nada más por eso. Entonces, son constitucionales bajo ese sentido y quedan bajo sistema de responsabilidad por el cumplimiento de ese juramento, es decir, de no violar y tampoco permitir que se viole, ¿sí?, la Constitución. Ahora, la Corte se autoproclama y se autoconstituye y opera como Tribunal Constitucional en un sentido muy diferente. ¿En qué sentido? En el sentido en que trabaja el Tribunal Constitucional de España.
en el sentido en que trabaja y opera el Tribunal Constitucional de Italia, en el sentido en que trabaja y opera el Tribunal Constitucional de Alemania, muy citados en los plenos de la Corte, muy citados, y están siendo citados para poder fundamentar algunas de sus resoluciones que como Tribunal Constitucional emiten. Bien, de manera muy breve, la Corte llega a la convicción de que es un tribunal con esas características, fuera de todo parámetro constitucional mexicano y fuera de lo que está en la Constitución mexicana. Primero, en la primera acción de inconstitucionalidad 1/1995, Fauci, Janda y otros, es una acción de inconstitucionalidad contra la ley que organiza la materia electoral en el Distrito Federal. La interpone una minoría del Partido Acción Nacional. En ese momento, la Corte tiene prohibido entrar en conocimiento en la materia electoral, tal como había estado prohibido por las leyes de amparo. ¿Sí? Y entonces, pues dudan de si deben sobreseer o no. Deciden entrar a la materia. Y ahí, brevemente, pues yo les podría entretener un buen rato contándoles la historia. Ahí, Góngora Pimentel expresa que ha llegado ya el tiempo en que la Corte deje de ser un conocedor de asuntos particulares y privados para erigirse en el árbitro de los poderes. Ojo. ¿Y qué es lo que hace después? Erigirse en el árbitro de los poderes. Pero déjenme decirles lo que ocurre con un planteamiento que hace la Sala Superior del Tribunal Electoral en el 2000, pidiéndole a la Corte que resuelva una contradicción de tesis entre una de la Sala del Superior y otra de la Corte en materia de representación proporcional. Le encargan a la ministra Olga Sánchez Cordero y la ministra resuelve no entrar al fondo del negocio. Se entretiene en razonar que la única intérprete de la Constitución es la Suprema Corte. O sea, no ha leído bien el artículo 94, que le da facultades de interpretación también, no de interpretación, perdón, de conocimiento en materia de constitucionalidad a Poder Tribunal Electoral. Que la única... pero luego el ministro Gudillo, un gran amigo de su servidor, ¿sí? Gudillo Pelayo de Guadalajara, comenta en abono de lo que está diciendo la ponencia de la ministra Olga, que la facultad de interpretación que tienen esta Suprema Corte no tendrá ningún otro límite que el que ella misma quiera darse. Ojo, es esa controversia 2/2000, la pueden consultar con todo calma. Y resuelve la Corte, ¿sí?, enjuiciando a los magistrados de la Sala Superior que se han atrevido a emitir esa resolución que contraviene o entra en contradicción con la federal. Y nada más le faltó a la resolución de la señora ministra, y que fue aprobada por el Pleno de la Corte, fijarles la sanción, la pena, la sanción penal en que habían incurrido por atreverse a ir en contra de lo dispuesto por la Suprema Corte en otra de sus sentencias. Ojo con eso. Estimado don José, Bien. 2 minutitos más, por favor, para ir concluyendo con esta ponencia que nos tiene embelesados a todos y a todas. Por favor, Bueno, doctor. No, con gusto. Mi intención es invitarlos a reflexionar y, por supuesto, nuestras exposiciones tienen ese límite para bien de ustedes y bien de todos nosotros.
Bien, dos minutitos. La Corte efectivamente se constituye en eso y empieza a actuar así. Controversia de el presidente Fox contra la aprobación del presupuesto del 2004 para que tuviera vigencia en el 2005. La Suprema Corte no tiene facultad alguna para modificar ni entrar en el conocimiento del contenido de lo aprobado por la Cámara de Diputados, que es una facultad exclusiva y excluyente. Se va Fox en controversia y la Corte le da entrada y la Corte resuelve modificar esa partida. ¿Qué está haciendo la Corte? Funciones de poder revisor, y se lo dicen en el debate. Y tantos diputados y senadores de ese periodo quisieron enjuiciar políticamente a la Corte. Pero ahí está cómo está actuando la Corte en Tribunal Constitucional, ¿sí?, con facultades de poder revisor. Otro ejemplo, amparo directo 6/2008, ¿sí? En ese amparo directo, la Corte se constituye en legislador porque dice que tiene facultades para sustituir las lagunas legales, que ni siquiera es laguna, porque se está impugnando el artículo 138 del entonces Código del Distrito Federal, que dice que el juez ordinario puede modificar las actas de nacimiento, ¿sí?, pero ordenándole al encargado de registro que ponga una nota marginal. Pero la Corte dice que eso es en agravio de la dignidad de la quejosa, que en realidad estaba cambiando de sexo, de sexo masculino a sexo femenino, y que si esa nota aparecía ahí, pues le iban a infamar. Y ahí establece la Corte su teoría de que la dignidad es un derecho fundamental del ser humano y que es la fuente y el origen de todos los demás derechos de la personalidad, y como primordial referencia dice que eso está fundamentado en el artículo 1 de la Constitución, que si ustedes lo leen ahorita o cuando quieran, verán que no tiene ningún fundamento ni declara que la dignidad sea eso. Pero de ahí salió toda la teoría de la dignidad y, entre otros, el derecho de libre desarrollo de la personalidad, cuya aplicación simplemente permite que el individuo, el que quiere ser drogadicto y todo eso, le diga a la Corte, ¿sabes qué? O a través de un amparo, le diga, ¿sabes qué, juez? Estoy cambiando de plan de vida. De aquí en adelante quiero sembrar esto y esto y esto de marihuana, porque quiero consumir marihuana, pues por fin lúdico. Pero en el juicio de divorcio incausado también ocurre que la pareja puede ir al juez y le puede decir, ¿sabes qué, juez? Antes mi plan de vida pues era unirme con mi pareja, ser felices, y esto y lo otro, pero ya cambié de opinión, ya no quiero vivir ahí. Entonces, concédeme el amparo y divórciame. Pero la Corte establece que puede divorciarlo sin escuchar a la otra parte, porque en ese caso el derecho del artículo 14 se subordina al derecho del libre desarrollo de la personalidad, que ni siquiera está en la Corte. ¿Qué está haciendo la Corte? Destruyendo los textos constitucionales, las garantías más hermosas. Lo pueden ver a ustedes, ¿sí? Eso está haciendo la Corte, ¿ya? Entonces, está subordinando el valor de todos los artículos constitucionales al primero constitucional, que es como ella lo interpreta. Finalmente, y con esto acabo, querida magistrada, hay una resolución, va como referencia, que aprueba la Corte el 24 de noviembre del 2023, en donde reconoce, ¿sí?, que desde hace décadas se viene aplicando en México la prisión preventiva automática, violando los derechos de la presunción de inocencia, que ni siquiera sabe la Corte en qué artículo está consagrado, se los garantizo, el derecho de libertad personal y el derecho a la integridad física, ¿ya? Y está reconociendo que los señores ministros y todos los jueces penales, desde décadas, ¿sí?,
¿Han confinado a cuántos, mi querido maestro? Y con esto terminamos. Son palabras de ese pleno, del debate que tuvo lugar con motivo de ese pleno. Leo las palabras del ministro Arturo Saldívar. De ese universo de personas, 134.321 personas, equivalentes al 59.2%, se encuentran cumpliendo una condena penal. Sin embargo, 92.595 personas, equivalentes al 40.8%, se encuentran bajo proceso penal en prisión preventiva, esto es, sin tener una condena que les hubiera permitido defenderse en un contradictorio con las garantías del imputado. Muchas gracias, maestro. Pues creo que sin comentarios. Si alguno de ustedes no entiende lo que esto significa, pues le recomiendo que lea las sentencias de la Corte Interamericana en materia de condena automática. La última de 7 del mismo mes de noviembre del 22, en donde ordena que sean escarcelados, les den en libertad inmediata a 2 sentenciados por prisión preventiva automática. Ojo, ¿para qué quieren ustedes el juicio de amparo? ¿Para qué lo quiero yo? ¿Para qué lo quieren los agraviados? ¿Para qué lo quieren los jueces si están obrando de esa manera? Cuidado, Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. También ya el micrófono creo que está cansado. Agradecemos infinitamente la participación de don José Barragán Barragán. Esta crítica concita, recuerdo que el ponente que abrió este Congreso de Federalismo Judicial habló de cuestiones muy críticas y dijo concita, y don José Barragán nos los cumple. Esta es un ejercicio académico, y qué mejor ver con ojo crítico nuestras instituciones, porque de esa forma nos permitirá ver las áreas de oportunidades que éstas tienen y mejorarlas para que realmente concedan y sean en beneficio de los justiciables. Muchas gracias a todos. Y ¿hay alguna pregunta? Todavía tenemos un par de minutos por si alguien desea realizar alguna pregunta. Bien, fue muy clara su exposición, doctor. Le agradecemos muchísimo. Por favor. Agradecemos la brillante participación de nuestro conferencista. Muchas gracias, magistrada. Perdón por esta irrupción, pero primero quiero decir que tenemos con nosotros al gran especialista en historia del amparo judicial que tiene este país y que ha tenido en el último medio siglo, quizá el más grande del siglo XX. Hay que dejarlo dicho con toda claridad, porque es una gran oportunidad de preguntarle al doctor José Barragán Barragán qué es lo que opina de muchas cosas que hemos escuchado hoy. Por ejemplo, del hecho de que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce en un solo día muchos más asuntos de los que conoce en todo un año lectivo algún tribunal parecido, ya sea que se apostrofe como Tribunal Constitucional, el caso del chileno, del español o el colombiano, o bien una Suprema Corte de Justicia como la de los Estados Unidos. Hablaba hoy la doctora Martínez Verástegui de 10,000 asuntos, 8,000, entre 8 y 9,000 y 10,000 asuntos al año, más o menos, frente a los 43, 44, 60 y tantos que tiene un tribunal constitucional normal. Y a donde quiero ir, mi querido maestro, es a preguntarle si no se ponen a interpretar de la forma en que lo hacen nuestras ministras y nuestros ministros, ¿qué es lo que tendrían que hacer en su concepto para cumplir con la importantísima tarea que tienen en el robustecimiento del Estado constitucional y democrático de derecho? Y muchas gracias otra vez por el enorme privilegio de tenerlo con nosotros. Bien, pues muchísimas gracias, doctor. Le agradezco sus palabras de afecto, yo las considero
de mucho afecto, igual que las que hemos escuchado de nuestra querida magistrada. Y muy brevemente, recuerden una cosa que no nos suelen explicar: el constitucionalismo europeo es diferente al latinoamericano, muy diferente, tiene conceptos fundamentales diversos. Para el constitucionalismo europeo, la soberanía no es popular, ¿sí? La soberanía vino de sus reyes anteriores, y la soberanía que han ganado los súbditos de España, de Alemania, de Francia, de Italia, de todos ellos, es un poder que han ganado los súbditos, los administrados, a través del derecho administrativo, que tiene un inmenso desarrollo allá. A mí en la carrera de Valencia me tocó estudiar derecho administrativo durante 4 años completos, y era para todos los alumnos, es decir, una especialización en materia de derecho administrativo es increíble. Y de ahí nacen los tribunales, ¿sí?, que no están incorporados al Poder Judicial de España, de Italia, de Alemania, no están incorporados. Y ese sistema de justicia administrativa dependiente del Ejecutivo se incorpora a México, en contra de la limpieza de nuestro sistema, no más de 2 instancias. ¿Qué es lo que faltó aquí? Pues que hubiera jueces especializados en todas las ramas, como ya lo hay ahorita en Europa, y salas especializadas en el Tribunal Supremo, 2 instancias nada más, que son las que hay ahorita. Bueno, entonces ese constitucionalismo viola con la creación de sus tribunales constitucionales, que siguen siendo administrativos, por más que porque están en la Constitución, siguen siendo administrativos, viola el principio de la división del poder. ¿Por qué? Porque ese tribunal puede conocer y anular normas generales aprobadas por el Congreso. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque no puede un poder entrar o asumir las facultades de otro poder. El artículo 40, 41, 49 en materia federal, el artículo 115, 116 e inclusive el Poder Revisor 135 no permiten que el ejercicio de lo que corresponde a un poder sea ejercido por otro poder. Claro que nosotros tenemos un sistema de muchas apariencias, pero de incumplimiento total de ese principio de división de poderes. Bien, regresando al cúmulo de resoluciones que emiten las salas, fíjense bien, los asuntos que no son de pleno lo resuelve un solo magistrado y lo presenta normalmente en 2 sesiones a la semana, 10 asuntos cada ministro, son 50, y se aprueban esos 50 en una sesión de la semana y en otra sesión de la semana. ¿Qué es lo que hacen? Le dan 2 minutitos, no más, a cada secretario de estudio y cuenta de cada ministro para que exponga y someta a la consideración de los otros 4 el contenido, pues, de cada uno de esos 10 asuntos. Señor ministro Gudiño Pelayo, porque fui con él a esta sesión, éramos muy amigos, fui con él y le pregunto: oiga, señor ministro, usted presentó 10 asuntos, ¿usted tuvo tiempo de leerle los forros a los 40 asuntos que le presentaron sus 4 compañeros de sala? Pues no, Pepe, ¿cómo crees? ¿Y usted alcanzó a ver los forros de los 10 asuntos que usted presentó como al sometimiento de sus compañeros? No, ¿cómo crees? Para eso están mis secretarios de estudio y cuenta. Dije, bueno, pues que sean los secretarios de estudio y cuenta que sean nombrados ministros, tan fácil como es, y se resuelve. El problema no es ese. Y luego le digo: oye, Jesús, tú has presentado 10 asuntos y has terminado firmando 50, los 10 tuyos y los 40 de tus. ¿Y qué querías, Pepe? Si yo no los firmo, los otros no me firman.
ojo, se resuelve de una manera absolutamente inaceptable. Tiene que haber debate, tiene que haber comunicación de las ponencias de cada ministro con tiempo y oportunidad y sujetarse a debate, pues es un tribunal, si no, no es serio, si no, no es serio. Entonces, por ahí va un poco la respuesta, mi querido doctor, de manera que sí tenemos una corte sumamente comprometida, y en materia de interpretación no se le puede permitir a ningún juez de ningún tribunal que interprete la ley. Eso está dicho en este momento en el artículo 17, a la letra, y la letra es gramaticalmente una expresión, ¿sí? Niño está compuesto de letras y tiene un significado, niña está compuesta de letras y tiene un significado distinto. Entonces es a la letra, a lo que dice la gramática, a lo que dice la gramática con expresión jurídica, ¿de acuerdo? Matrimonio es un sustantivo común, pero matrimonio es una institución jurídica. Entonces, a la letra y al sentido jurídico de la palabra, de la institución, no es a la interpretación. La interpretación está regulada en el artículo 72, fracción F del Congreso de la Constitución, a favor del Congreso de la Unión, y siempre a nivel local y a nivel federal, siempre ha estado prohibido que el juez interprete. No se le puede dejar interpretar porque nos lleva a los extremos a donde ha llegado esta Suprema Corte. Un ejemplo, a la extrema situación de reconocer que han confinado en la cárcel a 90 y tantas mil personas, a las que no se le ha integrado carpeta de averiguación porque fueron condenados de manera automática. Por favor, Saldívar dice que es un hecho histórico, importante y trascendente, ya lo creo. No hay nada parecido en el mundo, en ningún sistema, pero es histórico no porque trataron de resolver el tema de la prisión preventiva que se sigue aplicando, sino porque están reconociendo una culpabilidad penal que no trasciende porque no hay posibilidades de hacérselas efectivas. Perdón, y creo que ya me extralimité. Muchas gracias, doctor.